Vamos al principio. Ahí va. ¿Tiene segundo nombre usted? Sí, No. yo me llamo Luis Carlos. Luis Carlos Primero, Morales Morales Larratei. Larratei. Sí, de Vasco. Va. Segundo apellido. ¿Y sus padres? Mis padres fallecieron hace muchos años. Eran también del interior. Mi padre era de Sarandí Grande y mi madre nació en Durazno, en Molle, nació ahí y vivió también en Sarandí Grande. Creo que se conocieron ahí, me parece. ¿Cómo se llamaban ellos? Bueno, mi viejo se llamaba Gervasio Morales y cumplía el 19 de junio, o sea, el día de Artigas, por eso le daban Petro, supongo. Y mi madre era Juana Larratei, que era una familia vasco, como casi todo era gente de que eran, los vascos vinieron al campo casi todo, y los padres de ellos tenían campo. Pero ¿qué pasa? Que cuando mi madre quedó huérfana de madre, ella tenía 8 años, era la mayor de 4 hermanos. Y en esa época los padres no se hacían cargo de los hijos. Entonces el padre los repartió a los hijos por ahí. Y mi madre terminó siendo empleada de gente que eran amigos de ellos, ¿no? Claro. De la misma, que tenían campos también, pero eran como criados, no eran de la familia. Se crió como doméstica. Y bueno, y conocí a toda la gente esa y una cosa extrañísima, ¿no? Porque no heredaban nada. Ella vivió así hasta que se ve que vino para Montevideo y se casó con mi viejo. Y mi padre era hijo natural. La madre yo la conocía, era mi abuela, la madre de él, que era cocinera en una estancia, como eran, y tenía ahí un montón de hijos y de todo distinto padre, y que en realidad ni sabían cuál era el padre, la madre. Pues yo conocí a algunos de mis tíos y les pregunté, y los padres no los conocían. Y a mi abuelo, al padre de mi padre, lo conocí de casualidad, porque un día apareció en mi casa. Él vivía en Florida, en Goñi, era de ahí. Y mis padres eran un tipo buenísimo, mi viejo era un tipo muy. Y llegó a mi casa y mi viejo no le dio mucha pelota. Y yo cuando me enteré que era el padre de él, era mi abuelo. O sea, le pregunté, le digo, che, este es mi abuelo. Y dice, sí, me dice mi viejo. Y le pregunté, digo, ¿y bueno, cómo es? Le digo, no, le digo, yo lo recibo y todo eso, pero él nunca se ocupó de mí ni nada, así que no me interesa. Me dijo, y yo me quedé cortado. Porque apareció ahí y desapareció, no apareció nunca más. Pero lo conocí, me enteré quién era. Y fui a visitar a mi abuela, él lo fue a visitar, que vivía en un barrio pegado donde yo vivía. Yo vivía ahí en Capurre y ella vivía más al lado de Bellavista, mi abuela. Vivía con una hija que era una hermana de mi viejo. Y yo lo acompañé hasta la casa de mi abuela. Y cuando llegué, mi abuela lo miró y dice, ¿vos qué estás haciendo acá? Le dice, ¿no te has muerto todavía? Yo que tenía 7 años, yo no entendía nada. Me quedó grabado por eso, porque me impresionó mucho, porque en esa época, viste, que en la familia no se hablaba para nada de los problemas de la familia, ni los líos, no te enterabas de nada, ¿viste? Los niños estaban totalmente fuera. Y bueno, como te contaba, yo a los 14, yo empecé a ir a la UTU, ¿no? Porque yo terminé la escuela y me iban a mandar al liceo y yo le dije, yo hablaba siempre con mi padre, hablaba mucho. Y yo me di cuenta ya que yo al liceo no voy a ir porque el liceo voy a hacer una carrera. En la situación económica que estábamos nosotros, mi padre era analfabeto, era peón, mi madre era ama de casa, o sea, vivíamos mal. Y no tenía ninguna posibilidad de hacer una carrera porque eso, si no tenés unos padres que te sustenten un poco, no podés. Entonces digo, yo voy a ir a la UTU porque conseguir alguna cosa para poder trabajar. Y no hice eso. Fui a la UTU y me recibí en la UTU. Pero ¿qué pasa cuando tenía 14, 15? Claro, mi barrio era un barrio, antes los barrios eran barrios, no era como ahora que la gente no se conoce, en el barrio nos conocíamos todo el mundo, ¿viste? La gente era muy distinta, como el interior. Pero en el barrio mío habían llegado de otros barrios los gurises que eran más grandes, y eran barrios bravos,
una barra media peligrosa. Y yo empecé a salir con ellos, ¿viste? Porque empecé a salir con los más grandes. Y ahí empezamos, ya en esa época empezaba a tomar, porque droga no había, pero el boliche, empezamos a tomar. Y me acuerdo que un día, nosotros jugamos al fútbol, que es lo que había, pasamos jugando al fútbol. Y había un cuadro de barrio y jugábamos ahí. Y había un cuadro que era de una empresa, que era una empresa azucarera, que era Rausa, que mi viejo había trabajado ahí. Y tenían cuadros de fútbol y cuadros de barrio de las ligas, ¿no? La liga comercial. Y nosotros íbamos a los partidos a verlos porque eran ahí, eran gente que conocíamos, yo vivía enfrente de la fábrica, pero claro, eran gente que venía a la descarga, que venían al puerto, eran changadores, venían de todos lados, venían mucho del cerro y todo, eran gente media pesada, ¿viste? Los tipos de changadores. Entonces iban a los partidos de fútbol y se armaban cada lío en los partidos, iban a armar líos, se armaban unas peloteras pero descomunales. Y nosotros éramos gurises, no nos metíamos en los líos, pero veíamos ahí. Y había un boliche ahí en el barrio y nosotros nos habíamos hecho amigos de todos esos grandes, que eran los changadores, esos que eran tipos grandes, ¿viste? Y como jugamos al fútbol, iban a jugar al fútbol con nosotros, ¿viste? Iban al boliche ese, nosotros también, empezamos a ir al boliche. Y antes los menores no tenían mucha pelota si ibas a un boliche. Y empezamos a ir al boliche. Y un día se armó un lío en el boliche descomunal. Se armó un lío con estos tipos, con los dueños del boliche, con los mozos y con gente que estaba ahí. Rompieron todo el boliche, le hicieron pedazos, y vinieron los patrulleros y nosotros nos agarraron ahí y estábamos ahí con ellos. Claro. Mi viejo se enteró, al otro día, yo me acuerdo que era verano y íbamos para la playa, yo me estaba preguntando para ir para la playa y dice, no, y bueno, había agarrado el diario El Día, que habían unos publicando el trabajo, dice, no, vamos a ir a buscar trabajo, dice, porque no te puedes juntar con estos tipos, dice, porque la cosa está brava, dice, vos tenés que hacer algo en las vacaciones. Entonces me llevó y me consiguió trabajo ahí, en un taller ahí de aprendiz. Bueno, ese verano me gustó incluso porque yo tampoco era muy rebelde, yo no tenía nada, estaba ahí porque era un gurí y me juntaba con él. Y empecé a trabajar ahí. El año siguiente me dijo, mirá, a mí me gustaba la guitarra, empecé a agarrar la guitarra y dije, no querés aprender, dice, mira, te voy a buscar a alguien para aprender. Entonces empezó a buscar y encontró una academia que se llamaba, que era Miguel Silva Aguilar, que era un guitarrista de tango, que era sobrino de el sobrino de uno de los guitarristas de Gardel, de José María Aguilar, y de Froilán Aguilar, que era también guitarrista, que fue bueno, los dos eran guitarristas y compositores, los dos compusieron una cantidad de cosas. Y bueno, Aguilar fue el único que se salvó del accidente de Gardel, que quedó ciego y tuvo un problema y nunca contó nada porque se ve que sobre eso, sobre la etapa de la vida de Gardel nunca, porque si no alguien se hubiera enterado. Yo no lo conocí porque ya creo que había fallecido en esa época, pero a Froilán lo conocí, al otro, al que es el autor del tango Murmullos. Claro. Y otros tangos, me acuerdo de eso, de Froilán. A ese lo vi un par de veces porque vino en la casa de Aguilar, no se daba mucho con él, pero lo conocí. Bueno, empecé a estudiar con Aguilar, que en realidad él enseñaba como una especie de cifrado, ¿no? Bastante básico. Y tenía una academia, llamaba Academia de Canto y Guitarra Carlos Gardel, se llamaba. Entonces, ¿qué hacía él? Me enseñaba esas bases de armonía y me enseñaba algunos punteos de cosas. Y él tenía un grupo de guitarristas que eran de guitarras de alumnos, ¿no? Y los viernes hacía peña, porque también de eso vivía, ¿no? Como él había tocado mucho acompañando tango, porque él también era guitarrista de un montón de gente, que tuvo de Mundo Rivero, cuando venía de Mauré, de Roldán, de Francisco Amor, todo eso. En esa época venían, bueno, Roldán y Francisco Amor vivían acá en Uruguay. Y Rivero, Mauré, yo que sé, un montón de cantores, eso venían normalmente a cantar acá, a Montevideo. Y bueno, él había trabajado con ellos, o sea, tenía una experiencia bastante grande de eso. Y me empezó a enseñar, yo aprendí muy rápido, ¿viste? Más o menos aprendí todo lo que él me enseñó, lo aprendí ahí. Y entonces empecé a ir a las peñas a acompañar, porque venían cantores aficionados, porque
él también daba clases de canto. En realidad le enseñaba a cantar tango, ¿no? De canto no sabría nada, supongo. De técnica, ¿no? Claro. Pero le enseñaba, cantaban tango y les cobraba, por supuesto. Era un negocio. Y los fines de semana, en los viernes venían toda esa cantidad de gente aficionada y yo me ponía a acompañar. Yo con él acompañaba a todos los cantores que venían y venían algún otro guitarrista. Vino, yo que sé, Fontela y Piso, que eran otros veteranos que eran de un trío que había tenido, que eran muy conocidos también. Eso habían conocido a Gardel también. Y creo que Piso había sido guitarrista de Néstor Feria, o sea, los tipos tienen una historia. Y bueno, empecé a tocar con ellos. Ahí, al principio no me querían mucho, él no, el Fontela principalmente, como yo era un gurí, era nuevo, no me quería. Pero al final te pones como amigo. Con Piso no, Piso era divino, era tipo. Y empecé y ellos no venían siempre, pero algún viernes venía yo que sé, otro que era Ñato Picera, que eran guitarristas de esa época, que eran buenos guitarristas. Marín Comier, venía, yo qué sé, bueno, la Riera creo que no vino nunca. Bueno, y entonces me empecé acompañando cantores, me empecé a foguear en eso. Y me empezó a llevar a tocar a otros lugares, ¿no? Cuando había algún trabajo me llamaba, como yo no cobraba, ¿no? Claro. A mí no me interesaba cobrar, ¿viste? No me pagaba nunca, entonces yo iba a tocar y se ahorraría un músico, supongo. Y entonces ahí empecé a conocer a cantores más, ya acompañaba a cantores profesionales, porque aparte Roldán, por ejemplo, Francisco Amor, cantaban todavía. Y yo, bueno, salían en carnaval, porque antes en carnaval no habían solo murgas y trupes de candombe. De los humoristas y todo eso existía, pero también iban los cantores de tango, cantores folcloristas había, y se presentaban, no iban a concursos, pero se presentaban en los tablados, hasta, no sé, a principios de los 60. Incluso Citarrosa lo vi en una vuelta en un tablado. Y bueno, y en carnaval salimos, con Francisco Amor yo salí con él y otro guitarrista que se llamaba Remersaro, que tiene un hermano que era muy buen guitarrista en Argentina. Este se llamaba Cándido, el hermano es Alberto Remersaro, que se acompañó a un montón de cantores en Argentina, muy conocido. Y bueno, con ellos empecé a salir. Y una vuelta vino Julio Sosa acá, y yo justo, yo iba a la UTO, entonces estaba dando clase y no me aparecí, y justo me perdí porque fue la última vez que vino Julio Sosa, porque después murió a los 2 años. Acá vino en Las Piedras y fue un botija que tocaba conmigo también en ese grupo, que se llamaba Osvaldo Medeiro, y lo llamó a él, y fue él y Marenco Mieres a acompañarlo y después me mostraba la foto con Julio Sosa y yo me la perdí y bueno, tengo la foto todavía que me mandó, fue la última vez que vino Julio Sosa acá. Y bueno, como te decía, empezamos a hacer carnaval con Francisco Amor, con Roldán varias veces salí, venía a cantar a Las Peñas. Roldán ya no salía mucho porque estaba medio enfermo ya. Y bueno, después un montón de cantores, había Maidana, el que era padre de otro Maidana que murió acá también, Carlos Maidana, que cantaba muy parecido a Julio Sosa, que también se fue a Buenos Aires. Y bueno, y eso fue hasta que yo fui con Aguilar, sería hasta cerca de los 70, 66, 67. Estamos hablando de cuántos años tenés. Más, 68 debe ser, sí, 40 y pico. Porque, ¿qué pasa? En ese momento, yo ya medio como que no tenía mucho, me empecé a conocer a otros músicos, entonces una vuelta me llama, yo conocía, bueno, en ese entonces yo parábamos en un sótano ahí en la calle que era Sierra, que es Fernández Crespo, había un sótano ahí, que había un hombre que me había mucho amigo, que él arreglaba guitarra, se llamaba Hernández. Y entonces, ¿qué pasa? Tenía como un sótano, que era como una cueva ahí, que él arreglaba guitarra, entonces nos juntábamos ahí, yo iba ahí porque iban a arreglar guitarra y caían algunos músicos ahí, y nos juntamos en ese sótano. Y ahí se empezó a hacer un lugar de reunión. Y un día apareció Ciro Pérez,
que él era del Tala, apareció, él vino a Montevideo, no me acuerdo con quién vino, y se vinculó a este Hernández, y lo encontré en el sótano, nos empezamos a conocer ahí, pero ya tendríamos 20 años en esa época. Y Ciro ya era un tipo que él vivía con la guitarra todo el día, no hacía nada. Me acuerdo que como no tenía dónde quedarse, dormía en el sótano ahí. Tenía un catre ahí, dormía ahí. Y yo me iba de tarde, por ejemplo, o a veces de mañana, depende de qué turno estaba trabajando, me iba por el sótano y nos juntábamos ahí. Y el loco siempre llegaba y estaba siempre con la guitarra. Me decía, vos vení, y dice, mirá lo que inventé, decía el loco. Me pasaba una cosa y el loco hacía ya cosas raras que nosotros no teníamos, ¿viste? Porque él escuchaba, la radio escuchaba mucho a Grela. Entonces, mirá lo que saqué, decía el loco. Me pasaba, y como que me empezó a abrir la cabeza, loco, ¿no? Porque yo no le daba mucha pelota, ¿viste? Yo me manejaba con eso que había aprendido y con el loco empecé a vincularme. Y él después salimos, había un porteño también que tocaba el requinto, que cayó de ahí también. Se llamaba Rubén, Omar Rubén se llamaba. Y tocaba el requinto. Y con él también empezamos a salir. Tocaba el requinto, el loco tocaba bolero, había venido de Buenos Aires. Y se quedó ahí, dormía ahí también, estuvo viviendo en el sótano. Y con él también salíamos a tocar, habíamos armado un grupo para hacer boleros. Joder, salíamos a tocar los boliches, joder. Con otro que se llama Moreno, que cantaba muy bien. Que lo encontré a los años en un boliche. Y bueno, y hicimos un trío con él. Y cantábamos, tipo Los Panchos, hacíamos cosas de Los Panchos. Y después un día vino Ciro y armamos también con Ciro, armamos un tipo trío así. Para salir a joder por ahí. Y un día ya con el 60 y mediados de los 60, un día tocábamos, a veces íbamos a Teluria a tocar, porque estaban las vinerías, estaba Altamar, Teluria, lamentablemente que tenía más espectáculo. Y Alfredo iba mucho a Teluria, había estado Mercedes Sosa, Cafrune ahí, bueno. Nosotros íbamos normalmente ahí porque lo conocíamos, a Cardosito, que era el dueño, y había un guitarrista llamado Lynch, que acompañaba ahí a los cantores. Y Cardoso era el dueño, y era recitador, que era un rubro que antes existía. Que después ahí, en el mismo Teluria, estuvo el Pampa González, estuvo recitador ahí, y hacía empanada el Pampa. Bueno, antes de eso era Cardoso que recitaba. Y bueno, nosotros íbamos ahí, a las vinerías y nos conocían porque pasábamos las vinerías, digamos, los lugares, no había, los boliches eran eso. Y yo en las vinerías a veces iba al Tamar y conocía, yo que sé, a Espinosa, entonces, y a veces yo llegaba y me pedían que les acompañara a alguno, y me subía a tocar con ellos, ¿viste? Ahí, y me tomaba unos vinos gratis, ¿viste? Porque, y nos juntábamos mucho en las vinerías. Entonces apareció Ciro. Entonces Ciro un día lo vio a Alfredo tocando y lo llamó Alfredo a Ciro. Ciro tendría 21 años, 22. Y me dijo, vos sabés que me llamó Alfredo, loco, y empezó a tocar con Alfredo. Armó el trío. Y un día, yo conocí al Vasco Urtazú, que tocaba el bandoneón. Y un día me vine a buscar el Vasco Urtazú. Yo vivía en Capurro. Aparece en bicicleta el Vasco. Dice, mirá, me habló el dueño del boliche, Federico, dice, si no querés venir a probar, a ver si querés ir a tocar ahí, porque estamos armando un lugar para hacer espectáculos. Y te quería invitar a ver si podemos armar algo. Estaba fenómeno. Me fui al boliche ahí, y se llamaba Cafetín de Antaño, un boliche puesto con todo, espectacular. Entonces, había varios grupos, ¿sabes? Estaba La Riera con un cuarteto, que era el cuarteto de Urtazú, que es bandoneonista. Había un grupo que estaba folclórico, era Voces de América. Había un venezolano que tocaba ahí. Estaba el trío de César Sagnoli, estaba ahí. Estaba Jaurena tocando el bandoneón, que era un gurí, Jaurena también. Raúl Jaurena, que está. Y bueno, un lote de gente. Y yo con que era Tulio Piña, que era uno que era de Casupá, que era amigo de Ciro. Yo después me enteré que Ciro fue el que me recomendó para ir. Porque Ciro normalmente,
como tocaba con Tulio, Tulio lo invitó a Ciro, y Ciro no estaba con Alfredo, y dice, no, mira, llamalo a Carlito, dice que te va a servir porque Carlito tocamos conmigo y está, el loco anda bien, me dice. Y Tulio siempre me dice, no, me acuerdo que te llamé, y ensayamos una tarde y te aprendiste todo el repertorio, una tarde, digo, sí. Digo, porque era el repertorio de cantores. Nosotros acompañamos a Ernesto Restano, el Cacho Restano, que es un cantor de tango conocido, a la esposa del dueño, el boliche, que cantaba tango, llamaba Nora Rey, a uno que tocaba, un flautista, y tocaba flauta y clarinete, que era de Salto, que era Eulogio Viola, tocaba tangos viejos, tipo bailable, loco, tocaba muy bien. Después acompañamos a un argentino que era Carlos Montenegro, un cantor de tango también. O sea, acompañamos una pila, nosotros dos. Uh-huh. Y alguno que aparecía también, por ahí lo acompañamos nosotros, que éramos medio volante ahí. Bueno, ahí estuvimos trabajando un montón de tiempo, hasta te cuento esta historia, que después puedo volver para atrás para seguir. Te digo hasta ahí que fue el preludio a la dictadura. Claro. Porque en ese boliche tocamos hasta el 72. Y en ese boliche, antes de contarte el final, te digo que ahí nos conocimos con Tulio, mi compañero, que tocábamos junto ahí, con La Riera y con Domingo Spano, que era el que tocaba el guitarrón con Urtazú también, y él. Y un contrabajo que era el Lobo Lagarde, el contrabajo, el padre del Lobito Lagarde, que tocaba en la banda municipal de Montevideo, el Lobo, el padre. Entonces hay un montón de gente que tocamos ahí, nos juntábamos ahí, imagínate, ¿no? Y armamos ese cuarteto ahí. Y un día me dice de La Riera, dice, mira, me llamó el representante de Carvajal, porque quería armar un cuarteto para acompañarlo a José. Bueno, y ahí se armó ese cuarteto. Y bueno, empezamos a ensayar, empezamos a tocar. Y se grabó, después, bueno, armamos un repertorio todo nuevo, con un formato de guitarra parecido al de Alfredo, un cuarteto, que Carvajal nunca había tocado con ese formato. Él tocaba con una guitarra, ¿viste? Y era una cosa más elemental. Y bueno, armamos un repertorio con eso y se hizo un disco en Argentina, que yo en realidad no fui porque antes de armar este cuarteto, José, el sabalero, vivía en una pensión con Yamandú Palacio. Vivían juntos en una pensión. Y entonces habían hecho un arreglo para grabar el disco y me dijo que se había comprometido Yamandú a grabar. Y entonces José me dice, no, mirá, no te invito para ir a Buenos Aires porque yo me comprometí con Yamandú hace tiempo ya que iba a ir a tocar con él el disco de tal, no hay problema. Entonces bueno, se grabó ese disco, que después ese disco nunca salió porque lo prohibió la dictadura, porque después, más adelante, que se llamaba, no me acuerdo, porque había un tema que se llamaba La Barricada, era un tipo muy tirabomba el disco, ¿viste? Y se llamaba Carvajal, no me acuerdo cómo era el título, alguien después me dijo, nunca lo vi lo vi el disco pero no lo tengo. Fue el único disco que se editó con ese grupo, pero seguimos tocando hasta la 72. Tocábamos en el interior, con el grupo tocábamos en boliches de Montevideo, tocábamos mucho con ese grupo. Hasta que un día estábamos ensayando y nos tocaba ir a Salto a tocar al Parque Arriaga, a Salto. Y había estado Numa Morales. Porque a Numa Morales yo lo conocí a Numa en el Solí, estábamos tocando con Carvajal un día. Y un día dice, mira, hay un botija de Tacuarembó acá, dice que está en el camarín, dice, vamos, que vino allá y vamos no quieren ir a conocerlo. Vamos. Era un gurí, era Numa, era un chiquilín. Y le iba a tocar también en ese espectáculo. Y lo fuimos a saludar ahí, lo conocí ahí, por eso me acuerdo. Y bueno, y en esa ida que nos teníamos que ir a Salto, él nos comentó que había estado Numa tocando ahí, había tenido problemas ya en la predictadura porque parece que lo habían apedreado, se armado el lío. Claro, pues empezaron los líos con la gente derecha, ¿viste? Y entonces vino
el encargado de contratarnos, y habló con el representante, que era Paco Amaral, un loco que era escritor, un loco que hacía humor también, tipo macanudo. Y entonces le planteó a José que está de ir allá, pero no cantar algunas cosas, no cantarlas, para que no hubiera problema. Y José le dijo que no, que si no podía cantar lo que quería, no iba. Y no, de hecho no fuimos, no se hizo. Entonces a los pocos días estábamos ensayando en lo de la Riera, que él vivía ahí por en el centro, ahí por lo que se llamaba Ibicuí, que era ahora, no sé, para el otro lado de la Plaza Libertad, la Plaza Libertad. Y me vine caminando, porque yo vivía en Capurro y José vivía en una pensión ahí cerca de la Facultad de Medicina, ahí en el Palacio Legislativo, en General Flores. Y me vine caminando con él. Yo me iba para Capurro, o sea, iba por Agraciada, pero yo me tomaba el ómnibus para mi casa. Y lo acompañé hasta ahí y me dice, mirá, yo me voy a ir, dice, no me voy a quedar acá, mejor loco, yo me voy a ir. Dice, pues yo a la fábrica no voy a volver a trabajar, porque él trabajaba en Campomar, creo que porque él es Juan Lacasa, y trabajaba en la fábrica, en la textil creo que era. Y me dijo, no, yo a la fábrica no voy a volver a trabajar, dice, no, yo me voy, y fue la última vez que lo vi, ahí. Bueno, eso fue la etapa esa etapa del cuarteto ese. Después grabamos ese tema con ese cantor que se llamaba Beber Luz, un nombre más raro, que era de San Ramón, creo que era, no me acuerdo, que era Milico de Cuartel, fue un loco macanudo. Me acuerdo que me fue a ver porque yo tuve un choque con una moto y casi me mato, y luego me fue a ver al hospital. Y lo vi esa vez, no me acuerdo, un loco fenomenal. Grabamos esos 4 temas con ese cuarteto, y fue el único registro que quedó porque habíamos hecho una serie de temas instrumentales que eran de La Riera y de Tulio, y que eran rarísimos, unos temas muy raros, que se perdieron porque se le habían prestado que era un casete, se le habían prestado a alguno creo que una red de Radio Carve era, no me acuerdo cómo era, un periodista conocido. Y creo que lo perdió, se le quemó en un incendio, no sé qué pasó, se perdió ese material. Y quedaron esos cuatro temas que son grabados por Berluz, que yo lo rescaté de la casa de Tulio, que lo encontró él en un simple en la casa de la hermana, si no, no hubiera quedado nada. Es lo único que quedó de eso. Que yo te dije que te lo voy a pasar eso ahora. Bueno, eso fue la etapa de mi primera etapa, ¿no? Yo de lo que tengo de Aguilar sí tengo fotos de la academia, pero tengo de la academia más que nada. Y alguna de una que estábamos con Francisco Amor, que no está, que estoy con él y con Remersaro. Porque también yo de eso tenía fotos y en la mudanza que tuve las perdí. Perdí una cantidad de fotos. Y no las he encontrado porque no hay nadie que las tenga. Esas fotos las sacaba en una época un porteño que cayó acá, que también cayó ahí donde estaba la academia, porque venía gente de todos lados. Y él cayó como fotógrafo, era un porteño, medio bien porteño, bien jetón. Se llamaba Bruno Dandó, se llamaba. Y luego de repente empezó a salir con él, y tengo una foto, que él está en la foto, no sé quién la sacó, en un boliche en la Ciudad Vieja que se llama Las Pelitas, que es el boliche más viejo de Montevideo, que no existe más, pero hasta esa época existía, no tenía luz ni nada, no tenía luz, que era en Washington y Pérez Castellano por ahí. Tengo una foto ahí, que no sé si la sacó el dueño o quién, que está Bruno, y estaba mi compañero Medeiro, el que yo te digo que acompañó a Julio Sosa, y cantor que se llamaba Carlito Solari, que también lo tengo en otra foto. Estaba en ese boliche. Bueno, Bruno Dandó yo creía que era fotógrafo, resulta que el loco ese que era cantor de tango. Y el loco cantó, iba a las peñas, pero no cantaba muy bien el loco. Pero al tiempo yo lo perdí de vista. De repente
empecé a buscar en internet a los años y encontré fotos del loco cantando en Buenos Aires. Y estaba una foto con el Mundo Rivero y con no sé, un montón de cantores y directores de orquesta famosos. Y de repente podía buscar en internet y el loco estaba en Grecia. Y canta tango ya. Después le escribí, pero nunca me contestó el loco. Canta tango el loco. No sé qué hace, pero el loco se ve que siguió cantando. Y la foto la sacó él, pero no le pedí nada porque no me dio más pelota, loco, ¿viste? Ni siquiera me contestó, está. No sé si las tendrá esa foto. Y bueno, esa fue la etapa de mi primera etapa con la guitarra, ¿no? Eso, después si me acuerdo de alguna otra anécdota te la cuento. De eso de las peñas, sí. Tengo iba Alberto Mastra iba ahí también. Él lo conocí, lo vi varias veces tocando ahí. De los que iban, sí conocido. Y un día cayó un recitador argentino que era famoso en esa época, que se llamaba Héctor Galiardi. Ya te digo que ese rubro de recitador era un rubro que incluso acá existió hasta esa época, ¿no? Y Galiardi era uno muy famoso porque él en Argentina escribió muchas tipo poesías, ¿no? Así que eran recitadas. Una que era de los Reyes Magos y todo, la de los niños y todo. Ese es muy interesante, eso se puede buscar en internet. Y era un peticito rubio, el loco, mucho conversador, el loco. Y yo lo conocía, imagínate, un tipo famoso ya en esa época. Y me acuerdo que terminamos a las 5 de la mañana y había un botija de muchacho, era de mi edad, un poco mayor, que era aficionado a cantor también, que era chapista, luego tenía un taller de pintura. Se llamaba Serpa de apellido, que después se resultó siendo, que yo me enteré, sobrino de un tal Fabio Serpa, que es un actor uruguayo que está en Argentina, que es famoso el loco en Argentina. Que después el loco medio que me piró con el tema de los platos voladores, ¿viste? Empezó con el tema de los extraterrestres y se hizo. Sí, buscaron en internet lo de Fabio Serpa. Y el loco se hizo famoso por el tema ese. No sé qué el loco se sacó con eso. Y yo no sabía que. No tenía idea de que era pariente de él. Bueno, me acuerdo que él tenía una Vespa, la verdad, de esa época, las Vespas, yo tuve 2 Vespas de esas. Una Vespa y el loco se iba en la Vespa. Entonces eran las 5 de la mañana y no conseguíamos un taxi, ¿viste? Y estaba Galiardi y él tenía que irse para Buenos Aires, lo tenía que llevar hasta el puerto. Y Serpa le dice, no, pero yo te llevo. No, el loco no quería subir en una motoneta. Dice. Sí, no, pero si no tenés ningún ómnibus, no hay nada, no hay taxi. Bueno, está, y se sube, dice. Cuando se subió, dice, pensé que Gardel se mató en un avión y yo me iba a matar en esta mierda. Eso me quedó grabado. Y se fue en la motoneta al bajo del loco. Yo qué sé, de esa época tendría que acordarme más, pero bueno, esa fue eso, por ejemplo, y el sótano fue el paramento de esa época. Y bueno, vinculado a ese boliche que te conté después. Y bueno, después de eso, el tema fue que vino la dictadura, ese es el problema. Entonces ahí se cortó todo. Yo por suerte no me fui, no caí un par de veces, pero me zafé. Tuve suerte porque me fui donde estaba laburando. Y me quedé quieto y la fui llevando, la fui cambiando, medio me escondí ahí y me quedé quieto. Y en el 75, lo que hacía era estudiar en mi casa, tocar la guitarra en mi casa. Y me contacté con Carlevaro, porque yo tenía un compañero que había estudiado con él y que luego estaba preso, cayó en el golpe. Y el loco me dijo que había estudiado, que no había estudiado, que él iba a ir a estudiar con Carlevaro, pero no sé qué le pasó, que si no lo tomó, no sé qué le pasó. Me dijo, no, pero no sé qué pasó. Digo, voy a intentar hablar con Carlevaro. Y luego me pasó el contacto y lo llamé. Y fui. Digo, a ver si me daba pelota. Y Carlevaro era lo que era Carlevaro, ¿viste? Ya estaban. Yo no tenía ningún material de él, pero sabía de la técnica. Digo, voy a ver si puedo aprender con alguien, porque
yo estudié con Rapá, fui a lo de Rapá, no te conté la época de Rapá, después te la cuento. Que fue, yo fui 4 años a lo de Rapá, no te digo que estudié, pero fui 4 años. Claro. Debo haber estudiado 6 meses con Rapá, porque Rapá era muy particular. Pero después te cuento la de Rapá. Y estaba feliz, fui medio preocupado, no, pero yo tocaba, yo había sacado, por ejemplo, de la época de Rapá, yo para ir a estudiar con Rapá aprendí lo más básico de solfeo, ¿no? Para poder leer una partitura, pero era como que deletreaba, ¿no? Fui con una profesora de piano que te enseñaba con el Menosia que él te enseñaba, solamente para leer solfeo, y aprendí más o menos. Pero me aprendía de oído cosas, algunas las leía y algunas las orejeaba, ¿viste? Yo me había aprendido una suite de Bach, que era bastante difícil para tocar, sin técnica menos, ¿no? Había aprendido 2 o 3 partes, y yo me dice, a ver, toque algo. Y yo de careta me puse a tocar. Toqué una parte de la suite, y paré. Me dice, sí, para tocar solo con los dedos está bastante bien, me dice. No entendía, me dijo. Dice, bueno, pero el loco, me dice, bueno, me empezó a decir las condiciones y todo, y digo, me aceptó el loco. Era media hora de clase, fenómeno. Me recomendó los cuadernos, fui y me compré los cuadernos, ¿viste? Yo todavía los tengo. Y empecé a estudiar con Carlevaro. Y tuve 1 año y algo estudiando, fue lo que más aprendí en mi vida de guitarra, eso. Me marcó totalmente eso. Me encerraba con la técnica, me pasaba tocando todo el día, ¿viste? Tenía tiempo, no. Yo iba a laburar y me venía a tocar la guitarra, ¿viste? Fue impresionante. Y después de eso, al año y pico, él después no daba clase, tuvo un problema, no sé si se separó de la esposa, no sé lo que pasó, pero él no estaba dando clase, estaba medio inubicable, y yo ya no intenté tampoco estudiar más con él. Pero fue impresionante lo que me sirvió para hacer la técnica. Hay cosas que no las podía tocar, y después me di cuenta que digo, pero claro, vos decías, pero era fácil. No es que sea fácil, es que es la forma. Si vos no tenés técnica, hay cosas que son insolubles técnicamente. Y bueno, después del 75 prácticamente no, digo, yo me había ido del trabajo, entré a trabajar en una fábrica, pues porque tal, yo trabajaba en la ANCAP y la cosa se pudrió mucho ahí, me tuve que ir. Y yo no me quería ir, digo, si me llevan, que me lleven, pero no me fui. Y me llevaron, una vuelta me llevaron en medio equivocado y no me agarraron porque no me probaron nada y me soltaron. Y otra vuelta me salvó uno que era un milico que yo conocía, que lo agarraron y me soltaron porque el loco cayó, ahí lo agarraron en una ratonera que me agarraron a mí, y el loco me reconoció y me soltaron. Nunca me enteré, porque el tipo que me llevó, el que me interrogaba, era un tipo bien, un coronel, pero no era un fascista el loco. Y me soltó el loco y me escapé. Pero si hubiera sido, caía gente, a veces no había hecho nada, y yo estaba afiliado al Partido Comunista, estuve toda mi vida. Me agarran. Yo ahí yo estaba afiliado de la Juventud Comunista de los 15 años. Después me afilié al partido y militaba en el partido. Pero como yo nunca guardaba papeles, yo siempre le decía, rompía, no quería carné, no quería nada que te vendiera, ¿viste? Pero yo trabajaba en gremiales. No tenía cargos, porque yo tampoco cargos no quería. No quería, no porque no. Yo quería hacer música y no quería. Viste que es un compromiso político, después es como tenés que dedicarte. Y a mí eso de hacer militancia así a full, no. Yo siempre le decía al día, yo soy militante, hago todo lo que haya que hacer, pero yo dirigente no quiero ser. No quiero que me maten ni que me lleven preso. Si me llevan preso, mala suerte. Y si me matan, mala suerte. Pero no quiero que me maten. Yo no soy el Che Guevara. No quiero ser un héroe ni no me interesa. Y tuve suerte en eso. Y entonces, durante la dictadura yo entré por concurso en Funza, yo no sabía ni dónde quedaba.
me anoté y di mi examen ahí, porque yo estaba preparado, yo soy técnico mecánico recibido de UTO, de UTO. Y tenía mucha experiencia y trabajé, el título lo tenía, hice toda la teoría. Y entré a la FUNSA y yo ni sabía ni qué era FUNSA. Y ahí conocí a Leo Maslía. Ahí. Al poco tiempo entró Leo ahí. Que también, el Leo tenía 20 años cuando entró. Un día me dice un mecánico de una zona que le dicen el armado y hacen. Digo, sabía que yo era músico, ¿no? Porque ya tenía una historia de anterior, ¿no? Ya todos sabían. Y me dice, entró un tipo rarísimo, dice, el loco trajo una cosa que es como una flauta, dice, lo enchufó en el aire comprimido, dice, y tocaba no sé qué. Digo, ¿qué? Dice, ¿lo querés conocer? Digo, sí. Digo, y entonces nosotros paramos a mediodía y teníamos media hora para comer, íbamos al comedor y hacíamos horario corridos. Hacíamos 7 horas y hacíamos 8 horas y media para no hacerlo los sábados. Y voy al comedor y me lo presentaron, y era Leo. Y bueno, empezamos a hablar, pero ahí no podíamos hablar mucho porque era dictadura y ahí había un control. FUNSA estaba intervenida por la SMAC, unos milicos. Pero dentro no había gran problema, tenías que cuidarte un poco de no hacer cosas raras, ¿viste? Pero no se notaba mucho ahí adentro. Pues FUNSA tenía un sindicato que era famoso porque eran los combativos, porque estaban medios vinculados a la guerrilla y todo, pero ahí no pasaba nada, nunca pasó nada con ninguno, la verdad. Pero tenía que tener cuidado. Y bueno, ahí me hice una amistad con Leo. Y él no hacía música popular, pero en esa época había empezado a hacer cosas. Y como trabajamos en el mismo lugar, en un galpón, el loco empezó a escribir música y nos empezamos a conversar de música y de cosas. Y me acuerdo que un día yo vivía en el buceo, esa época, me había casado hace poco. Y la que era mi esposa había estudiado piano, tenía un piano en mi casa. Entonces lo invité un día a mi casa y vino, estuvimos charlando ahí. Y sacamos algunas cosas. Me acuerdo que teníamos la fantasía por un gentilhombre. Y estaba para piano y guitarra. Y había empezado a sacar esas cosas. Pero no me interesaba mucho eso. Y creo que él tampoco. Pero él había empezado a escribir canciones. Y él iba al grupo vinculado al núcleo Música Nueva con Corión. Y Corión tenía una barra de músicos que hacían música popular, que estaban en una generación que era Cabrera, Bubal, Lazarov, un montón de gente, bueno, Leo inclusive, hizo que se iba Condon, bueno, muchos que después fueron músicos de la música popular, vienen de ahí vino el cambio, ¿no? en el canto popular. Y bueno, Leo empezó a escribir cosas y como hablábamos siempre en los intervalos locos, me dice, mira, estoy haciendo escribiendo unas canciones y él, loco, me acuerdo, escribía, tiene una letra chiquitita, muy menudita así la letra, y me escribía en un papelito, me pasaba las letras de las canciones. Yo trabajaba en unas máquinas ahí, pero de rato las bichas, me mataba de risa porque digo, aparte la calidad de las letras era impresionante, ¿no? Digo, entonces, en los ratos que nos veíamos, en el comedor charlábamos un poco y después a la salida a veces conversábamos. Y él se había mudado cerca de Funza, porque el loco, no me acuerdo dónde vivía antes, pero se mudó cerca de Funza, que era lo que es el barrio, el Gorro ahora. Y vivía en un lugar que era un cantegril. Vivía en un rancho, vivía el loco ahí. Que era como una casa que era como un galpón que había sido un estudio. Entonces tenía la puerta, era como una media puerta, viste que los caballos sacan la cabeza. La puerta estaba partida al medio, entraba por ahí. Y me acuerdo que un día empecé a ir a la casa de él. Tenía un piso de tierra, era. Y no tenía luz. Y el piano lo tenía ahí con unos ladrillos en la pata para nivelar el loco. Y el loco vivía ahí, increíble.
Y bueno, ahí nos juntamos a conversar y el loco ahí sí me empezó a mostrar cosas, porque el loco hacía cosas en la guitarra, entonces el loco decía, mirá, eso es así, 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 tal. Y le digo, pero ¿por qué no? Vamos a hacer una cosa, le digo, ¿por qué no cantás eso vos? Dice, no, pues yo no sé, no quiero cantar. Le digo, pues dame las letras y yo las canto. Y empezamos a joder, íbamos al sindicato de Funza. Entonces ahí jodiendo con la gente de lo... Claro, fíjate, la gente normal, la cosa de León le parecía muy rara, ¿eh? Pero algunas no, porque las que hacía él eran bastante fáciles de entender. Más allá que las letras eran muy complicadas, pero eran muy graciosas. Y así empezó el loco, era ahí, y yo a veces cantaba alguna de las letras y el loco cantaba. Empezó a mirarla. Y el loco se largó a hacerlas más, y así, viste cómo es Leo, empezó a producir y era imparable. Yeah. Empezó a hacer, y empezó a mirar las cooperativas de vivienda, viste, que donde sean los espectáculos en dictadura, porque era una solidario, ibas ahí, tenían lugares que la gente ibas a tocar. Tampoco te daban mucha bola ahí, porque era gente de clase trabajadora, pero la cultura era medio, ¿viste? Pero iba mucha gente a tocar a las cooperativas. De esos grupos, ¿no? Ya estaba Cabrera, nos hemos hecho amigos con Cabrera, y yo conocía a toda esa gente, lo empecé a conocer. Yo era un poco una generación mayor que ellos. Bueno, entonces empecé a grabar con Leo, lo empezamos a grabar, a ensayar para grabar. Y empezamos a grabar de los primeros discos. Y bueno, ahí estaba Yui, que empezó a Yui a grabar. Y bueno, conocí a Coriún y empecé a ir al núcleo, porque a mí el núcleo me interesaba más que nada para escuchar, ¿no? Yo no tenía un carajo de eso, ¿viste? Y había otras que había, yo qué sé, de música electrónica, de medios mixtos, había de todo. Y ahí se juntaba todo. Iban compositores también. Y ahí conocí a Coriún y a Graciela, ¿no? Que Coriún es un tipo macanudo también, muy abierto el loco. Y por lo menos conmigo, el loco era medio difícil, pero conmigo era muy bien. Porque claro, porque yo venía de canto de la música popular de verdad, entonces el loco respetaba mucho eso, ¿viste? Yo venía del boliche, directamente. Seguro. Que es la música que era de verdad, lo que existía. Y bueno, me hice muy amigo del loco. Entonces, yo incluso a veces lo llamaba y hablaba con él porque le preguntaba cosas y el loco tenía su explicación musicológica de las cosas, y es muy interesante. Y bueno, iba al núcleo y conocía a todos los que iban al núcleo, porque también iba, yo qué sé, Estela Bañones, todos los Bañones. En esa época, bueno, a Estela la conocía porque era pareja de Fernando Cabrera. Iba Mariana Íngola, toda esa barra. Bueno, empezamos a grabar, y ya con eso las cooperativas. Después se armaron un montón de grupos. Empezó Rumbo, empezaron toda esa cantidad de grupos que eran de esa barra, ¿no? Estaba Oval, Ripa, Gonzalo Moreira, todo eso, que eran todas esas generaciones. Bueno, nosotros era como el palo de Leo y poco el de Cabrera, eran más under, ¿viste? No eran tan, no es tan popular, ¿viste? Era más compleja la música y menos popular. Entonces medio hicieron como una cierta alianza. Entonces empezamos a hacer un espectáculo conjunto, hicimos el circular, que era Montevideo. De eso sí tengo algunos registros de eso. Que era con Montevideo y Leo y yo. Bueno, se hizo ese grupo y tuvimos ahí, era medio onda militancia eso también, ¿no? Porque 2x3 nos prohibían, ¿viste? Se armaba el lío, los milicos, bueno, en esa época iba a pasar todo por la censura. Imagínate que las letras y Leo hacía jodas con las letras, le mandaba cualquier cosa y el tipo se morfaban, no entendían nada, ¿viste? Un día me prohibieron a mí, que yo ni cantaba, ni no tocaba, ni hacía, yo tocaba nomás. Cantaba en un coro, pero no hacía nada, yo no componía nada. Me prohibieron a mí un día. Y era para joderte, ¿viste? No dejaba. Y lo prohibían a uno y igual tocábamos en vivo, igual hacíamos. Se hizo todo eso como 3 años. Hicimos mucha amistad con eso. Y yo me hice muy amigo de Fernando ahí. Incluso le hice una letra, porque él me propuso que le hiciera una música de un tema, de un tango, y se lo hice, quedó grabado eso. Pero le hice a pedido de él, porque
dice, no, a mi hijo le gustan mucho los tangos, dice, y quería dedicarle este tango, y te animás a ponerle música, digo, dámelo, y lo hice y lo grabó. Yo después fui mucho a la casa de él, allá al Prado, conocí a la familia, íbamos allá en la casa de él. Y bueno, y con Leo hacíamos cosas en conjunto, incluso fuimos a Buenos Aires juntos también con Fernando. Yo empecé a ir a Buenos Aires también con Leo mucho los fines de semana. También allá había una movida también parecida acá, pero era mucho más imagínate lo que es Argentina. El medio ya cultural es mucho más grande. Movían las plazas, decían, no sé, una cosa, no sé, para un viernes o no sé, para que estés, se llamaba. Entonces organizaban, movían las plazas y tocábamos con músicos de allá, ¿no? Pero íbamos a dúo con Leo. Y tocamos en La Trastienda incluso. Hay un disco, salió un disco hace poco que Leo lo recuperó de allá. La Trastienda vieja, que era un cuarto, era como funfun, así, una cosa chiquitita era. Y se llenaba, ¿no? Y cuando íbamos a tocar a los teatros, porque la movida en la Argentina es tan grande que la parte cultural también es muy grande. Podés decir los porteños son unos chantas, pero la parte de cultura en la Argentina es impresionante. Lo rica que es y lo grande que es. Hay muchísima gente. Y bueno, durante ese tiempo, como 2 o 3 años, estuvimos yendo a Buenos Aires casi todos los fines de semana a tocar. Incluso grabamos un disco allá en Buenos Aires que fue muy gracioso porque ahí grabó Lito Nevia, lo produjo ese disco. Incluso me prestó una guitarra Lito Nevia para grabar, una guitarra divina, una de Gibson que tenía el loco. Y que eso es hay una anécdota que me hizo gracia, yo no sé si nunca la conté, no sé si se podrá contar, pero el loco, creo que Leo no se acordaba, que íbamos a grabar, me acuerdo que era La Moto, creo que es un tema, me acuerdo de eso, que grabó Lito Nevia, le dijo, no, déjame que le voy a hacer un arreglo, Lito Nevia toca el piano. Y fue Leo, pero Leo tenía 20 y pocos años, y el loco en RCA lo grabó, un estudio gigante, era impresionante era el estudio, y el loco fue y lo grabó. Y entró en la cabina y le dice, che, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Y yo le dije, no. Yo cuando le dijo, bueno, yo me quería morir. Porque aparte sabía que no le iba a gustar. Pero a Lito Nevia, que era Gardel Lito Nevia en ese momento, esto, y Flor de Tipo. Ah, dice, no te gustó, dejan probar otra cosa, dice. Y el loco fue, agarró el piano y tocó otra cosa. Dice, ¿te gustó? Sí, eso sí, me dijo. Pero fue gracioso eso. Yo no podía creer. Y me di cuenta de lo que era Lito Nevia cuando salimos a la calle, la paraba en la calle para pedirle autógrafo al loco. Es un monstruo el loco allá. Y es Flor de Tipo el loco también. Está muy bien. Y todavía el loco creo que hace cosas todavía. Él ha grabado con. Él lo que tiene que graba con mucha gente y él interviene en algún tema siempre. Tiene millones de discos. Y él, en ese disco que él quería también tocar algo, y tocó en ese tipo. Y en ese disco también fue Mariana Ingol, porque en realidad no querían que fuéramos porque no querían, había allá la Sadaí, no sé cuál es, el sindicato ya no permite que vaya más de un artista extranjero a grabar. Y había ido yo y había ido Mariana Ingol. Y entonces el loco no sé qué maganeta hizo, porque Mariana fue, y no sé si no podía, tenía que presentar lo que ibas a grabar, y creo que Leo se lo presentó, y después en vez de presentarlo, le escribió unas cosas ahí, y no lo presentó, y lo grabó igual. Creo que está grabado, yo el disco se lo tengo. Y bueno, grabaron algunos argentinos, grabó un saxo, grabó como es, unos capos, unos animales. Grabó Daniel Vinelli, un bandoneón, un tema que yo toqué en una milonga. Daniel Vinelli es el primer bandoneón de Pugliese, claro, un animal. Y grabó Bernardo Barasto con el saxo. Y en un disco está tocado en de esos temas. Bueno, las cosas que pasan en Buenos Aires así. Y los locos encantados de la vida tocan. Y con Leo siguió, fue otro también,
mi vínculo, o sea, en general el vínculo de esa etapa fue hasta el 83 o 84. Porque en esa época empezó a despegar como solista. Obviamente que él y Fernando ya iban a despegar como solistas porque eran los que componían bien y mucho y ya tenían mucho camino hecho. Y el último que hicimos armó, el primer grupo que armó, antes de eso era una que se llamaba Los Energúmenos, que después armó otro grupo, Los Energúmenos, años después. Pero en ese primero era Marquito Gabay, que tocaba el contrabajo, era Mariana Ingol, Mariana Berta, que tocaba el oboe, y yo. Ese era el grupo. Eran Los Energúmenos, llamamos. Y ese hicimos unos espectáculos también junto con ese grupo. Él hizo uno después que, más adelante, que estaba Popo Romano, el Nico Mora, no sé, fue otro formato. Y había un baterista que, ¿cómo se llama? Que fue el baterista de la banda, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Que está en la Sinfónica también. Y esa fue la última etapa con Leo, porque después él ya prácticamente siguió un camino solo. Así que esa fue esa etapa. Después no sé por dónde quedó la de Sabalero. Bueno, la del Sabalero, que después la continuación del Sabalero fue cuando, o no, sí, cuando la vuelta. La vuelta fue la vuelta de la dictadura. Que ahí, bueno, volvieron todos, de que después te cuento la partecita rosa, que también fue de los que volvió. Pero primero fue el Sabalero fue después que vino. Fíjate, ahí va. Pero el Sabalero vino, fue lo segundo que vino. Entonces me llamó. Yo estaba tocando todavía con Leo, por eso calculo que fue en el 83, 84. Yo estaba tocando con Leo en el Teatro Tablas. Estábamos en un espectáculo con el Bebe Cherminara. Un espectáculo que se llamaba Dicciones y Canciones, me acuerdo. Que hacía textos en Cherminara, actuaba, y Leo y yo hacíamos la música. Y un día, una noche, cayó Estela, y cuando terminamos cayó con un loco que yo no conozco, un tipo rubio. Dice, no, teníamos que hablar contigo. Y era Jaime Ross. Jaime Ross no lo conocía, nunca lo había visto. No sé, y dije, bien. Entonces el loco me dice, no, mirá, dice, vos sabés que yo hablé, vengo de parte de José Carvajal, dice, porque él está en Buenos Aires y va a venir y que quería armar una banda acá en Montevideo, y me dijo que te llamara. Vamos a armar una banda grande, dice, digo, bueno, está, ¿y cómo? Dice, no, dice, tenemos que ir a Buenos Aires a Obras, porque va a ser un espectáculo allá y después viene para Montevideo. Está, quedó por eso, ¿viste? Por eso me acuerdo. Digo, Leo, bueno, está. Debe ser una de las últimas cosas que hicimos con Leo. Bueno, el disco, eso, los textos esos que Serminara, que leía, eran de un libro de Juan Gelman. Se llamaba El arenque ahumado, se llamaba, no me acuerdo. Era de un libro de eso. Está muy bueno. Y bueno, la etapa 2 del Sabalero empezó ahí, ¿viste? Porque digo, yo lo dejé de ver de golpe, de la nada, esa verdad que te conté, que lo dejé de ver y pum. Después te enterabas por ahí, ¿viste? Donde estaban los olimareños, donde estaba donde estaban en el exilio, ¿viste? Y Carvajal se sabe que estaba en Francia, había un montón que estaban en Francia. Y después estaba en Suecia también. Entonces cayó, bueno, se armó ese grupo, me llamó para ensayar, se llamó la casa de Estela, porque en esa época Estela era pareja de Jaime, por eso apareció con ella. Y ensayamos en la casa de Estela ahí en La Guada. Y bueno, yo ensayaba, el grupo que había armado para acompañarlo con nosotros era Alberto Mañone, que tocaba el piano, yo tocaba la guitarra con Carlos da Silveira,
y estaba del grupo Repique, hacían el candombe, hacían ellos la percusión. Y Jaime tocaba el bajo eléctrico. Ahí está. Está, fenómeno, se armó ese grupo, arrancamos para Buenos Aires. Y a Buenos Aires fuimos con Falta y Resto también, porque hacían una cosa con la murga, y viste que Jaime trabajaba con la murga, y estaba Rada también. Bueno, está, una patota, en el Obras, un terrible espectáculo. Está, y viajamos con la Falta. Que la Falta estaba, el Pitufo era un niño todavía. Estaba el Canario Luna todavía. Bueno, fuimos a Buenos Aires, está terrible espectáculo, nos volvimos para acá. Y la otra actuación era la de Francini, fue la que volvió. Y bueno, fenómeno, fuimos a Francini. No me acuerdo quién estaba invitado, si fue Rosa Luna, invitado, sí fue invitado. Después la etapa de Alfredo fue distinta, ¿no? Alfredo yo ya tenía otra formación, otra experiencia, ¿no? Había trabajado con mucha gente y me llamó porque, claro, él apelaba mucho a la gente que era del palo, ¿no? Lo tenías que conocer, porque los que habían acá era Covelli, que estaba en el primer grupo que armó fue Covelli, después los que estaban era el Toto, Molécula y De los Santos, que era el guitarrón. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? De cuando volvió Alfredo, el 84. El 84. El primer grupo que armó fue en eso. Que era Covelli, el Toto, el Molécula y De los Santos, Walter De los Santos. Después hubo no sé qué problema hubo que Covelli y De los Santos se fueron. Y al tiempo yo no me enteré de eso, pues, lo que me enteré es que un día me llama, no sé quién fue que me llamó para integrar el grupo, no me acuerdo quién fue, si fue el Toto o por parte de alguien que me llamó, no me acuerdo. Y está, me llamaron y fui a la casa de Alfredo, y fue así. Ya no era nada, no había prueba de misión, ahí era el loco llegué, me acuerdo que me había dado que era una casa, pues lo perdí eso. Me había grabado Alfredo un casete con todos los temas, y me puso, tenía una máquina de escribir eléctrica, dice, puso para que Carlitos estudie, me puso. Y lo tenía, y no sé, creo que mi mujer lo perdió, lo prestó un día y no me lo devolvieron más. Que nada, como recuerdo, ¿no? Porque era el único que tenía. Y llegué al primer ensayo, y yo ya me había estudiado todas las cosas, ¿viste? Lo que me tocaba hacer. Empezamos a probar. Creo que fue el segundo ensayo. Me dice, ¿tenés pasaporte? Me dice. Digo, creo que lo tengo, pero no sé si lo tengo. Bueno, fíjate, dice, porque dentro de 15 días nos vamos para España. Y así fue. En una semana aprendí todo el repertorio y arrancamos. La primera vez que nos fuimos era en Islas Canarias. Y bueno, así arrancamos con él. La historia con él fue más corta, fue hasta que murió. Quedamos hasta el 90. Eso fue en el 87, creo que fue. Fin del 87, por ahí. Y otras, así con gente así que he estado tiempo largo, por ejemplo, porque yo que sé, en el medio estuve con un montón de gente, por armamos el cuarteto con Alfredo, que éramos los que habíamos quedado en el último formato del cuarteto, que era con el Toto, el Molécula y yo, guitarra, y Julio Corrales era guitarrón. Ahora, cuando falleció Alfredo, estuvimos como 2 años, nos quedamos sin laburo. Claro. Y el Toto nos llamó un día para empezar a hacer música instrumental. El Toto ya había hecho algunas cosas instrumentales y empezamos a ensayar esos temas que había hecho el Toto y empezamos a sacar versiones de otros temas.
Pero no teníamos trabajo ni nada, no teníamos ni nombre. Era el cuarteto. Entonces con ese grupo, el primer cuarteto, grabamos un disco que era Bravo de Lluvia, de homenaje con un montón de gente, no sé si vos lo viste. Bueno, ese disco fue el último trabajo que hicimos con él. Después del cuarteto, bueno, estando con Citarrosa, por lo que yo grabé poco, se grabó poco. Grabamos en un solo disco, que fue Entre Pájaros y Almas, que es el que yo grabé. Y después grabamos para la película Sur, el tema de la película Sur, ¿cómo es? Del argentino, ¿cómo es? Bueno, el que hizo Cecilia Gardel, que murió hace poco. De lo que era grabado, ¿no? Después quedó del cuarteto. Bueno, se grabó ese disco que fue de homenaje, y después seguimos con eso pila de años, y un día Corrales dijo que no quería seguir, y nosotros había empezado a tocar, pero poco, y no teníamos nombre. Entonces un día el Molécula trajo a varios, entre ellos uno que trajo fue Marcel Chávez, que Marcel cantaba ahí en un boliche ahí por alrededor del Palacio, él cantaba en un boliche ahí, y el Molécula lo conocía, porque el Molécula lo conocía a todo el mundo. Y tocaba guitarra, pero lo invitaba a tomar guitarrón, y el loco agarró la onda. Empezó a tocar con nosotros, y quedó él a tocar guitarrón. Entonces con ese grupo empezamos a laburar, y de a poco empezamos a trabajar, y un día nos planteamos de ponerle nombre, y lo de ponerle Cuarteto Citarrosa fue no me dijo, eso fue un día que habíamos tocado, no me acuerdo dónde, y me acuerdo que fue un actor del Galpón, el Rulo Delgado, que murió hace poquitos días, el Rulo. Nos dijo, dice, usted no tiene nombre, dice, ¿por qué no le ponen Cuarteto Citarrosa? Me dice. Digo, no sé, digo. Dice, sí, pues hay un cuarteto Montevideo, hay cuarteto no sé cuánto, sí, pero eso, ¿ustedes tocaron con Citarrosa? No sé, me quedó grabado. Entonces hablamos con el Toto y dijimos, pero no. Porque van a pensar que es para usar el nombre, era medio delicado el tema de usar el nombre. Y lo hablamos, y un día lo hablamos con el Toto y dijimos, pero mira, incluso durante el tiempo que estuvimos con Alfredo, en los últimos tiempos, incluso estando Covelli también, él nos hacía tocar música instrumental, unos temas que él había hecho, algunos que había hecho el de Covelli con el Toto y él, que él lo hacía una forma de descansar un poco y mostrar la música. O sea, ya había una cosa anterior, ¿no? Y él nos dijo, por ejemplo, la que yo estaba, él nos dijo, che, mirá, dice, yo un día no voy a estar, dice, pero ustedes no dejen de tocar, dice, porque esto es como una orquesta, por ejemplo, para mí es la orquesta mía, dice. Ustedes tienen que seguir tocando, dice. Y nos quedó grabado eso. Digo, puta, y el loco nos dijo, aparte nosotros éramos los que hicimos ese trabajo con él, digo, no está mal, porque tenemos cierto derecho, o sea, no es usarlo, sino mantener un poco eso vivo, ¿no? De lo que habíamos hablado. Y después nos criticaron bastante algunos, pero algunos para jetear, porque nosotros no curramos mucho. Después empezamos a laburar mucho porque empezamos a componer nosotros ya que de ahí salieron todo eso, algunas de las composiciones que están grabadas en ese disco. Y grabamos muchas que eran del Toto, las terminamos. Y en el caso particular de Tierra Virgen fue para un espectáculo que era de danza, que nos llamó una coreógrafa para hacer un espectáculo que llamamos Re Guitarra, que nos pidió que le hiciéramos la música. Entonces hicimos un collage ahí, que el Toto lo armó con misma música que él tenía, con fragmentos, y más o menos llegaba a un tiempo prudencial como que podía servirle para el tiempo de duración de la coreografía.
y le faltaba la terminación. Y la coreógrafa nos dijo, nos habló de la milonga, de no sé cuánto, que tenía que ser un cierre. De ahí fue que el Toto me dijo, dice, che, vamos a pensar algo, te animás, anda haciendo algo y vamos a ver si podemos armar una milonga para terminar eso. Fenómeno. Y me puse a hacer eso y armé toda la parte menor, esa parte menor, una de las partes mayor, pero no quería repetir, porque era corto para repetir, y le digo al Toto, mira, tengo esto, y no se nos venía el plazo. Le digo, fíjate si puedes hacer algún otro pedacito, porque me parece que esto es corto. Y el Toto metió una parte que empieza con una milonga, y la chamarrita. Esa parte le hizo el Toto, que son unos 8, 12, no son 2. Puede ser que sean o 16 con la milonga, no me acuerdo, pero son más de 8. 8 son con la chamarra. Y quedó esa parte, y la juntamos las dos, digo, le hacemos el final, y yo le hice el final después. Y ese final ralentado, en realidad lo hice porque tenía que ver un poco con la coreografía. Porque a veces es mucho extraño el final ese, pero que tenían que parar de bailar y hacer el cierre, entonces no lo podés cortar bruscamente. Entonces le hice ese ralentado para la coreografía de eso. Que después Toto lo modificó, porque es más una milonga. Claro. Pero es un poco la historia que, claro, si nunca lo decís nadie se va a enterar, no sé por qué era. Y yo tengo un video porque después un día el Nacho Suárez nos invitó él hacía unos programas de televisión que están muy buenos, que se llamaba Un Día en la Vida. Y entonces nos llamó para hacer la entrevista a esta coreógrafa que era Ivy Longo, que también falleció hace poco, que era la coreógrafa, y hizo un video sobre la obra esa. Así que yo tengo el registro, tenía un casete de video y lo hice digitalizar y lo tengo por ahí. Así que un día te lo paso si querés. ¿Cómo? Lo tengo que ver porque este lector de mierda, a veces mío, lo anda mal. Voy a comprarme un lector externo para ver si. Porque creo que es el lector que no lo lee porque no está bien el disco. Pero lo quiero salvar ese y salvar algún otro, de algunos otros materiales que tengo, ¿viste? Porque los casetes se perdieron. Los casetes se agarran, hongo agarraron y tengo un montón que los perdí. Y no quiero perder los que están. Tengo de CD tengo unos cuantos. Incluso el trabajo que hemos hecho con el Toto también. Tengo unos cuantos que están interesantes. Con cantores, ¿no? Pero nosotros después seguimos trabajando mucho con cantores porque eran los trabajos que agarramos. Más de los del cuarteto. Más cuando el cuarteto, cuando llegamos a la finalización del tema del cuarteto, que fue por un problema legal con la familia, que al final, hay cosas que se pueden contar y otras que no se considera conveniente, pero hubo un problema ahí legal que no terminó bien y yo le dije al Toto que me iba y le dije, que le parecía, el Toto me dijo, que él también se iba a ir. Para no seguir con el problema, ¿no? Y de hecho nos fuimos. Nunca quedó bien claro ni se publicó en nada porque nosotros no queríamos saber nada de eso porque no era ningún interés de nada. Pero después el grupo se rearmó y después hubo un problema judicial y unos enredos que nosotros no teníamos nada que ver con eso. Pero bueno, fue así, el final fue bastante jodido. Y bueno, después el Toto armó Los Compadres, que lo armó él después, para que entró Carlito, el hermano. Eso fue lo que quedó del resto. Y yo ya estaba, en realidad estaba un poco cansado ya del tema de las guitarras, empecé a hacer otras cosas porque es una cosa que yo ya conozco, ¿no? Y había salido una generación de gurises que tocan, Cobel incluso le daba clase a un montón de gurises, bueno, a Mendaro, al Poli, a Ibarburu, que tocan fenómenos. Sí. Y hay un montón de gurises que tocan bárbaros. Entonces, bueno, está como que la etapa, hay que ser consciente que vos tenés un límite, llegás a una etapa que, bueno, yo lo que me gusta que hago es componer. Entonces, si
como salir a tocar ya no. En ese formato ya no. Sí, digo, hacerlo por chiviar lo hago, pero como un proyecto así de armar un grupo, no. Ya le di como, llegó hasta ahí. Pero me gusta porque yo lo que pueda pasar de conocimiento, encantado, ¿viste? Porque si no esas cosas se pierden, ¿viste? Claro. No sé de manera. Y yo me fijo que yo mismo no tuve la capacidad de rescatar cosas que yo conocí incluso de esa época y que se perdieron también. Que uno no piensa que va a llegar a viejo y se van a terminar, claro. Y dentro de todo, yo siempre fui de juntar cosas ahí. Por suerte tengo una cantidad de cosas que se pueden rescatar, ¿viste? Se pueden usar de base, ¿viste? Para trabajar. Porque lo que pasa es que te da, si vos vas a hacer, por ejemplo, como hacer musicología, hay toda una parte sociológica y una parte de todo que es un entorno, ¿no? Que vos te movés en torno a lo que pasaba en ese momento. Que no es solo el sonido, sino es todo lo que pasaba. ¿Viste? ¿Por qué y por qué pasaba? ¿No? Eso es muy importante. Y a mí me vivió de vivir como 3 o 4 generaciones de eso. Y que yo compartí con esa gente. Que vos no te das cuenta del valor que tiene hasta que pasa el tiempo, ¿no? Que los conociste personalmente. Bueno, nos tocó con el cuarteto acompañar a Mercedes Sosa, a Leo Gieco, a la Tana Rinaldi, gente que no podías haber trabajado con ella si no hubieras estado ahí, ¿viste? Y Está bueno, entonces estamos en la última etapa, con el cuarteto en Ciudad Vieja. Sí, porque sí, la del cuarteto tenemos alguna anécdota para ver, pero después de eso es conocido, ¿no? Porque, Sí. Porque lo que hicimos medio ya es más contemporáneo, ¿no? Pero el Ciudad Vieja, Cuarteto Ciudad Vieja, sí, cumplimos más de 20 años de que estamos. Y también la idea fue para mí fue cuando cambió que yo empecé a estudiar un poco más. Porque yo después yo he hecho un poco de musicología, así de oyente, fui un par de años, pero eso fue por el 71, ¿no? También fue dictadura. La época de Curión. Claro, porque Humanidades estaba allá en Lindolfo Cuesta, allá abajo, el edificio ese que está abandonado, enorme. Estaba Humanidades y Ciencias estaba ahí. Y musicología entre nosotros estaba ahí. Entonces me empecé a ir de oyente y fui un par de años ahí de oyente. Y en realidad yo lo que quería era saber un poco más, no me interesaba ser musicólogo ni nada, simplemente. ¿Y qué pasa? En esa época había una cátedra impresionante. Estaba Alberto Soriano, estaba Tosar, estaba Mauricio Maidanic, entre otros, en esa época estaba Blixen, estaba Paco Espínola. Bueno, Paco Espínola, yo tengo una historia de Paco Espínola, yo lo conocía personalmente a Paco Espínola. Después lo vi ahí, pero yo ya lo conocía. Y a veces me iba en el ómnibus de ahí, de la Facultad de Humanidades, me iba en el ómnibus con él. No te contesta, yo a Paco Espínola lo conocí en ese boliche que que te comenté, Cafetín de antaño. Yo iba a trabajar todos los días, tocaba ahí. Todos los días, tuve 1 año y medio tocando todos los días del año. Y el que estaba en la caja, Carlitos, yo llegaba ahí y ya te servías algo para tomar y íbamos para el sótano, estaba el camarín que estaba abajo. Y un día llegó abría a las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y a las 11 no había nadie, todavía empezaba a llegar la gente. Y eran como 11:30 y yo a Paco Espínola lo conocía porque tenía un programa en televisión que hablaba sobre, que para mí me resultó alucinante, en el Canal 5, que hablaba sobre Cervantes. Y el loco hablaba sobre el Quijote y yo no había leído no mucho. Y empezó a hablar del Quijote y ahí yo me conseguí el Quijote para leerlo. Era alucinante el análisis que hacía el loco. Después empecé a leer cosas de él. Y entonces una noche entro al boliche y miro y lo veo sentado en el boliche en una mesa, a Paco Espínola, con otra gente. Y le digo al que estaba en la caja, le digo, ese es Paco Espínola. Sí.
Digo, pa, dice, ¿querés conocerlo? No sé, yo qué sé, sí, pero después, no, no lo presento, me dice. ¿Vos lo conocés? Dice, sí, es mi viejo, me dice el loco. Yo jodo. Era el hijo de Paco Spínola, el que era adicionista. Después porque el dueño del boliche, Baruch, era medio familiar, de no sé por qué lado, y este era medio pariente, el que estaba en la caja. Y Carlitos murió en Cuba, creo que murió después, nunca más lo había visto. Y estaba ahí Paco Espínola. Y yo me senté, después que estaba tocando, me senté en la mesa con él y me acuerdo que yo acompañaba a este cantor argentino, a Carlos Montenegro, y me dice, él estaba con unos franceses que eran universitarios, hablaban francés. Yo me senté ahí y me dice, ¿no te animás a decirle al cantor si sabe el tango Silencio? Digo, le pregunto, el tango Silencio no canta nadie. Porque habla sobre la guerra justamente, porque estos eran franceses. Y voy al camarín y le digo a Carlito, le digo, ¿no te animás a cantar el tango Silencio? Tango Silencio, estás en pedo, dice. Nadie canta el tango Silencio. Yo no sé ni la letra, digo, no jodas, no sabés, no te animás a cantarlo. No. Así que no pudimos hacerlo. Luego cantaba bien el loco. El Carlito Montenegro, que era un porteño bandido, había estado preso en Villa Devoto, el loco, un bandido. Pero cantaba fenómeno. Ese estuvo un tiempo ahí. Y no sé qué se hizo tampoco, nunca más lo vi. Después que dejamos el boliche ahí, que fue casi cuando empezó la dictadura, se cerró porque se había puesto muy espesa la cosa con los milicos. Porque se ve que los tipos algo sabían de que se reunían ahí, o andaban ahí tirando líneas para que la gente no saliera de noche, empezaron a hacer terrorismo. ¿No? Entonces, ¿qué hacían? Estabas ahí y de repente te caía una redada, caían los milicos y empezaron a chequear a la gente. Y la gente empezó a no salir, ¿viste? Porque para entrar en un boliche te caen los milicos a revisarte. Y se empezó a cortar y el loco al final cerró el boliche y cano. Ahí se empezó a matar, a morir todo, ¿viste? Y después salió el Sabalero, que también fue posterior, fue casi enseguida eso. El boliche se cerró eso. Y bueno, esa etapa fue más o menos junto con eso que te conté. Después creo que episodios así que son como volver para atrás, hay unos cuantos, pero tengo que acordar, igual. Claro. Tengo muchos. Bueno, muchas gracias. Opa, está pura de golpe.